En el programa de hoy discutiremos por qué su doppelganger necesita también derechos. Soy el tío Ronnie y bienvenidos al pod. Bienvenidos a todos a Glitches en la Realidad, el único programa certificado que puede incrementar tu conteo de monos de mar y tu conteo de semen. Bienvenidos a todos, soy el tío Ronnie. El día de hoy vamos a hablar de Los Hermanos Menéndez parte 2. Pero antes de comenzar, sigo viendo quiero informarles a todos que sigo viendo la serie de Chucky y sigue muy buena. Está muy buena, los asesinatos siguen estando en todo. Hay un par de cosas un poco leves por ahí, tal vez necesitamos un poquito más de sangre. Nos gusta el gore, ok, vamos a decirlo como es. Pero generalmente está muy buena. En el momento de esta grabación estoy a unos 2 días a que estrene el capítulo final, así que veremos qué tal va, a ver si el final de temporada es bueno, a ver si estos niños logran sobrevivir, esperemos que sí. Y al mismo tiempo, este fin de semana me fui con un amigo a un viaje, a uno de mis mejores amigos. Y cuando regresamos estuvimos viendo varios episodios de American Horror Stories. Y no lo había visto todavía, había visto un par de reviews conflictivos y ya entiendo lo que dicen. No es tan fuerte como en otras temporadas. Creo que la gente confía demasiado en que regresen a la Murder House porque a la gente no le gusta olvidar el pasado. Y siempre creen que lo que pasó antes era mejor. O sea, Murder House es una muy buena serie, o sea, es un muy buen inicio de temporada. Pero siento que ya es hora de dejar de mamar de la verga y quemar esa casa por sí. No solo en un videojuego. Y sí, eso es un spoiler. Pero bueno, no estuvo tan genial. Tal vez hubo un par de conceptos ahí que tal vez hubiera sido mejor como un story, American Horror Story completo, como el capítulo del bosque. Me hubiera gustado ver un poquito más de eso. Algunos episodios como de justo eso del bosque se sintieron demasiado apresurados, pero o sea, ¿qué queríamos? De todas maneras es una historia de horror en un solo capítulo, así que ¿qué más da? Pero bueno, eso fue lo que hice el fin de semana. Espero que su fin de semana esté bien, de que su semana esté bien, de que su extraña realidad en la que solo hay un pequeño zinc que gotea mutuamente esté bien en este momento. Y pues bueno, vamos a comenzar. Tenemos mucho de que hablar hoy y limitado tiempo, así que al buen paso, darle prisa. Me vas a dar de prisa. Tal vez no es la mejor manera de referirse a eso cuando hablamos de 2 horribles asesinatos y posible agresión sexual. Pero bueno, es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, comenzamos. Los hermanos Menéndez, parte 2. Cuando nos fuimos la última vez, acabamos de hablar de los asesinatos de Kitty y José Menéndez a manos de su propia sangre, y a continuación hablaremos de lo que ocurrió inmediatamente después, la captura y el debate online. Sin más preámbulo, déjenme llevarlos a lo que ocurrió después del asesinato. Después de haber matado a sus padres a disparos, una llamada llega al despacho proveniente de Lyle. Y voy a colocarles el audio de la llamada 911, y yo sé que es en inglés, perdón, sé que el podcast es en español, pero quiero que escuchen bien el tono de voz. A mi parecer, no suena como alguien que sea un monstruo, no suena como alguien de que no estuviese arrepentido de lo que haya hecho. O sea, puede ser de que eran muy buenos actores, pero o sea, quiero que escuchen el tono de voz y me digan realmente si de verdad creen de que este es el tono que alguien que mató a sus padres a sangre fría hubiese usado. ¿Ok? Lo voy a poner ahorita. Yes, please. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Someone killed my parents. Pardon me? What? Who? Are they still there? Yes. The people... No. Were they shot? Hey, man, they Were they shot? Yes. They were shot? Yes. 102 response, 723 North Elmont. What happened? I have a hysterical person on. We're trying to get things further. Other units responding. Is the person still there? What happened? We have units around. What happened?
Who shot who? I don't hear anything. I just came home. You came home and found who shot? My mom and dad. You know if they're still in the house, the people that did the shooting. Get away from him. Okay, hang on. Let me talk to Eric. Who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. Okay, we're on our way over there with an ambulance. Okay, I gotta go. Okay. Oh. Hello, this is police department. Yes. Okay, I want you to come outside. Okay, just come out the front door I and gotta your tell brother. my brother. Pues bueno, debido a esta llamada, muchos suponen que, a diferencia de la teoría general de que esto fue un crimen por codicia, los hermanos de hecho se arrepintieron bastante rápido de lo que había sucedido. Después de la llamada, la policía le llevó bastante tiempo llegar a la escena, lo cual es algo sorprendente, o sea, parece increíble. Porque digamos estábamos en un vecindario rico, se escucharon disparos y había, como era un vecindario rico, habían patrulleros. Entonces es muy extraño que la policía de hecho sí se tardó un poco en llegar después de la llamada. Y pues cuando la policía llega, reportaron que recibieron a los hermanos en la entrada. Y que los dos salieron gritando de una manera histérica, de una manera traumática, llorando. Reportan que Eric cayó al suelo en shock, llorando, gritando, y su hermano lo trataba de confortar, pero estaba igual de destrozado. Y según los oficiales, los chicos parecían sinceramente horrorizados y no culpables. Pero al entrar la policía, encontraron algo no corto a una escena de una película de terror. El área llena de sangre, los dos cadáveres desfigurados de los múltiples disparos. Por supuesto, comenzaron la investigación con los hermanos, preguntándoles dónde estaban, y ellos afirmaban que estaban en el cine, y después fueron a un festival, y cuando regresaron a la casa, se encontraron con la escena del crimen, y fue cuando llamaron a la policía, obviamente. Y pues, según la policía, parecían sinceros, parecían de que no podían fingir ese nivel de dolor, ese nivel de angustia. Parecían tan sinceros que ni siquiera les hicieron pruebas de manos para buscar residuos de pólvora. Bueno, ya sabemos, la policía de Los Ángeles haciendo un grandioso trabajo, ¿verdad? Bueno, la policía de todos lados haciendo un grandioso trabajo de investigación. pero, o sea, no, eso es como Murder 101, no es estándar tratar de hacer pruebas a todos los que estén ahí. Imagino que obviamente no los consideran sospechosos, pero, es estándar, ¿no? Bueno, digamos que se podría decir que estaban tan convencidos por las emociones que los hermanos que nadie sospechó de ellos. Viendo las heridas de las víctimas en las rodillas, hicieron de la suposición de que fue un ataque de la mafia o de pandilla, y los hermanos trataron de poner esta historia como su frente, diciendo que su padre tenía conexiones con posibles crímenes organizados y que había mucha gente que lo quería muerto. O sea, si bien recuerdan, decíamos de que José tenía muchos enemigos, muchos ex empleados también que él trató mal, que cualquiera pudo haberlo matado. Pero, sin embargo, cuando al fin la policía hizo su trabajo y comenzaron a revisar e investigar bien la escena, la teoría de la mafia no era tan factible. Comenzaron a suponer que la teoría era fallida. La razón era porque el crimen era demasiado sentimental, demasiado personal, demasiado sucio. Cuando es un crimen de mafia se trataba de que fuese rápido y limpio, ¿ok? Un disparo a la cabeza, usualmente dejando la menor cantidad de sangre posible, pero esto era una escena de horror, o sea, sangre por todos lados, partes de cuerpo por todos lados, y también si hubiese sido un crimen de la mafia, se asume de que hubiesen dejado a Kiri con vida. Y si José era el único objetivo. O sea, la mafia simplemente no hacía este tipo de hits tan sucios y violentos. Y se encargaban también de la esposa si no tenía nada que ver con el enemigo. Y pues
También habían muchas personas que pudieron haberlo hecho, como se los mencioné, mucha gente odiaba a José. Él había humillado, atacado y jugado sucio con otros trabajadores en su compañía. Pero al revisar a los trabajadores o ex empleados, se decía que mientras lo odiaban no parecían ser capaces de un asesinato. No parecía de que el odio fuese suficiente como para llevar a un asesinato, o al menos uno de esta manera. Y lo entiendo, o sea, digamos, creo que todos los que hemos trabajado bastante tiempo hemos tenido jefes que no han sido tan buenos, ¿verdad? Pero en realidad ustedes creen de que podrían hacerle un daño de esta magnitud a alguien. Yo no lo creo. Y pues incluso cuando la gente de la comunidad se dio cuenta de los asesinatos estaba en completo shock. En especial por Kitty, porque se decía que Kitty parecía realmente agradable, generalmente gustada por los demás. A los demás les gustaba su presencia. A todos les parecía una buena esposa y madre. Pero, ¿por qué alguien entonces querría matar a una persona de una manera tan brutal? Pero a nadie se le ocurrió jamás de que pudieran haber sido sus propios hijos. En especial por cómo actuaron inmediatamente después del asesinato. Inmediatamente después del asesinato, o sea, después de la policía y todo, actuaron devastados, asustados, empezaron a vivir en un hotel diciendo que tenían miedo de que los asesinos fueran por ellos, contrataron guardaespaldas y comenzaron a usar chalecos antibalas, etc. O sea, iban por todo el gimmick, iban por todo el drama de la situación. Sin embargo, lo que comenzó con las sospechas fue inmediatamente después de este comportamiento que quote unquote parecía lógico, porque empezaron a hacer cosas extrañas, cosas que no tenían mucho sentido, y fueron los gastos gigantes que comenzaron a hacer. En el día anterior al funeral de sus padres, Lyle compró 3 relojes Rolex. Ambos se presentaron al funeral con trajes, zapatos nuevos y actuaron de una manera extraña, haciendo chistes casuales, hablando de cómo conseguir tickets a shows y a juegos. Y a la gente le pareció raro. Y ok, todo el mundo hace coping, tiene sus mecanismos de defensa. Todo el mundo sabe cómo va a tratar no sé, presentarse ante las masas en una situación como esa. O sea, podría decirse que tal vez los vieron raros, pero tal vez simplemente ellos no sabían cómo actuar en frente de este montón de personas en el funeral de sus padres, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a tratar de ser joviales y normales, pues, porque ¿qué más podemos hacer? Pues en especial porque este funeral fue más que todo para el público en general. Asistieron a alrededor de unas 200 personas, pero José y Kiri no tenían amigos per se, amigos tan cercanos. Más que todo llegaron conocidos, vecinos y digamos gente de la compañía de José. Pues entonces, como parecía un poco impersonal, los hermanos hicieron un segundo servicio fúnebre, un poquito más personal, más pequeño, más centrado. Y Lyle dio uno de los elogios fúnebres, hablando de cómo amaba a su padre, cómo lo extrañaría, cómo estaba orgulloso de él. Pero después del funeral comenzó el gasto inmediato. Lyle compró un restaurante entero llamado Chuck Spring Street Café sorry, en Princeton en unos $550,000 y compró el Porsche que siempre quería por unos $60,000. Le puso al restaurante Mr. Buffalo's y comenzó su vida de negocios. Quería hacer franquicias de restaurante y contrató a unos amigos de Princeton y comenzó una compañía llamada Menendez Investment Enterprises. Y pues Eric también comenzó el gasto del dinero, no tanto como su hermano, pero sí hizo sus movimientos, compró un nuevo Jeep y pagó el entrenador de tenis que cobraba alrededor de unos $50,000 al año. Decidieron entonces seguir viviendo en la misma casa, pero rentaron nuevos muebles porque los demás estaban completamente llenos de sangre. Pero hubo un punto donde estuvieron a punto de comprar otra casa. Habían puesto el down payment de unos $900,000, pero decidieron en su lugar conseguir 2 condominios en Marina del Rey, donde hicieron fiestas, mientras que la mansión se quedaba sola y vacante. Al parecer era recuerdo de sus crímenes, así que era lógico de que no querían vivir ahí.
En ese punto, los únicos que realmente sabían quiénes mataron a José y Kitty fueron los hermanos. Parecía que se saldrían con la suya si no hubiese sido por un perro y un montón de adolescentes. No, parecía que se saldrían con la suya. Y seguían gastando y gastando en ropa y relojes. O sea, él incluso comenzó a apostar, perdiendo más el dinero. Y pues Eric trabajó mucho en su entrenamiento de tenis, esperaba lograr volverse profesional y actuaron como si todo iba normal. Llevan una vida como si nunca hubiesen matado a sus padres, cada día gastando más dinero. En 6 meses al parecer habían gastado unos $700,000. Hagan la traducción en este tiempo porque la verdad es que no quiero hacerlo porque me va a estresar. Y pues estaban listos para heredar mucho más dinero porque José tenía sus seguros y tenía acumulado unos $14 millones, más los 5 millones de una segunda póliza, y los dos iban a recibir absolutamente todos, siendo los únicos hijos. Es posible que se hubiesen gastado el dinero si lo hubiesen tenido desde antes, pero obviamente tenían que pasar por abogados y toda la calaña. Y seguro se preguntarán, ¿por qué nadie sospechaba de todo esto? Era un comportamiento raro, lleno de gastos y ganancias, después de la muerte de sus padres en especial. Pero a los detectives, con el tiempo, sí les pareció muy extraño. Se dieron cuenta de que tenían obviamente un motivo financiero después del crimen, y mientras pasaba el tiempo, los chicos parecían menos interesados en el caso. Dejaban de llamar por bastante tiempo para preguntar cómo iba el caso, o no parecían preocupados por absolutamente nada. No actuaban como alguien cuyos padres acaban de ser destrozados en pedazos en su casa. Y pues entonces comenzaron a investigarlos más de cerca y se dieron cuenta que los chicos compraron armas el 18 de agosto, 2 días antes de la muerte de sus padres. Usaron un ID falso para comprar las armas y las llevaron a casa. Y después contrataron a un experto en computadoras que borró los datos de la computadora de la familia. Esto se debía a que se creía de que José tenía la versión más reciente de su testamento ahí, el testamento que según los rumores dice que los sacaría a ellos como beneficiarios. O sea, si bien recuerdan, José no les parecía lo suficiente sus hijos, entonces se decía de que iba a sacarlos del testamento. Al parecer estaba en la computadora y tuvieron que borrarlo. Así que los investigadores llegaron a hablar con un amigo de Eric, Craig, con quien jugaba tenis y con quien había escrito el libreto del que hablamos la vez pasada, Friends. Le pidieron que llevara a Eric a comer y lo hizo. Y Eric parecía en este almuerzo ansioso y nervioso. Y Craig, al verlo así, le siguió preguntando, o sea, ¿cuál es tu problema? ¿Estás bien? ¿Te veo raro? ¿Qué pasa? Y estabas así por tanto tiempo que la fachada de Eric se derrumbó. Y pues, puesto que Craig era uno de los amigos más cercanos que tenía, le confesó absolutamente todo. Le contó el plan de cómo Lyle iba a matar a su padre y él tenía que matar a su madre, pero él no pudo dispararle a su madre, así que Lyle tuvo que hacerlo también. Sin embargo, Craig no tenía un micrófono ni nada que los investigadores le dieron, ¿verdad? Así que no iba a ser suficiente solo esta confesión hacia un amigo en una cena personal, bueno, en un almuerzo personal, perdón. Así que prepararon a Craig una segunda vez para que se volviera a juntar con Eric, y esta vez usaron un micrófono. Al parecer, Craig llevaba un micrófono escondido, incluso una calculadora con una grabadora instalada. Sin embargo, en esta conversación las cosas cambiaron un poco. Cuando Craig le preguntó del tema, Eric lo negó absolutamente todo, como que ya había venido a sus cabales. Dijo que no lo había hecho, dijo que nunca debió contarle nada de lo que dijo y de que era inventado. Así que los investigadores fueron a hablar con el terapista de la familia. Al parecer Kitty iba a terapia también. Y le confesó a su terapeuta de que le tenía miedo a sus hijos. Creía de que eran sociópatas. Tenía tanto miedo que empezó a encerrarse con doble llave en su cuarto en las noches. Después del asesinato, Eric siguió viendo a su propio terapeuta, el Dr. Ociel. Y de acuerdo con el doctor, en esta época Eric tenía demasiada ansiedad, demasiado estrés, estaba teniendo úlceras del estrés, tenía
varias sesiones de terapia casuales con el doctor y trataba de trabajarlo poco a poco, y es probable que en este punto el doctor tenía sus propias conjeturas. Él sospechaba de seguro y siguió metiéndose ahí tratando de encontrar la raíz del problema, o sea, de sus suposiciones. En una de estas sesiones estaban caminando por un parque, hablando normalmente, y caminando de regreso a la oficina del doctor, se pararon al frente y Eric, al parecer casualmente, se apoyó en un parquímetro y dijo: sí, lo hicimos. Y el doctor estaba sorprendido, obviamente. Inmediatamente lo entró a la oficina y lo hizo explicarle toda la historia. Después de la historia que ya sabemos, Eric le explicó que después de los asesinatos se cambiaron, se deshicieron de la ropa y de las armas y las fueron a tirar a algún camino. El doctor le dijo que le llamara a su hermano Lyle para que llegara a la oficina, y Lyle obviamente no tenía idea de que su hermano acababa de confesar absolutamente todo. Pero el doctor supuestamente solo los iba a hablar, los iba a terapiar, iba a asesorarlos, cosas así. Sin embargo, el doctor tampoco les dijo que los iba a estar grabando. El doctor decidió que iba a poner a su amante. Sí, este tipo también es un 10 de 10, ¿verdad? El doctor dijo que iba a tener a su amante en ese entonces parada fuera de su puerta, escuchando todo lo que estaban diciendo en caso de que algo saliera mal. Ella estaba lista para llamar a la policía en caso de cualquier cosa. Pues entonces, cuando Lyle llega y se entera de que Eric había dicho todo, estaba muy enojado, porque esto no era parte del plan. Se supone que se iban a salir con la suya, y terminó amenazando al doctor si le decía a alguien más, lo iba a matar. Sin embargo, el doctor, en lugar de contactar a la policía, lo siguió terapiando, teniendo varias sesiones con ellos y hablando más de los detalles de los asesinatos. Y el doctor mantenía toda información privada hasta el día de que le hizo algo malo a su amante. Su amante fue a la policía y les dio información completa. Ella dice que lo hizo porque el doctor era abusivo con ella y quería vengarse de él. Y 10 de 10, cariño. Get it, mama. La policía entonces averiguó que tenía las confesiones grabadas de los chicos y que ellos mataron a sus padres. Así que consiguieron una orden para obtener las grabaciones y sacaron las grabaciones de un depósito de seguridad que el doctor tenía en un banco. Temían de que Lyle se iría del estado, así que no gastaron nada del tiempo. La policía llegó a su casa y encontraron a Lyle llegando al parqueo de su casa. Una docena de policías lo siguieron, lo hicieron salirse del vehículo, tirarse al suelo y lo tomaron en custodia. Mientras tanto, Eric, que ya estaba participando en juegos importantes, Eric estaba en un torneo en Israel. El abogado de Eric lo llamó al entrenador y para que lo llevara a un vuelo inmediatamente de regreso. Sin embargo, Eric no regresó a Los Ángeles, se fue a Miami, donde habían unos familiares de ellos, pero se dice que su tía lo convenció para que se entregara, así que regresó a Los Ángeles en marzo 11 de 1990. La policía lo capturó y pusieron sus cargos al día siguiente. Lo extraño es que en la lectura de los cargos no parecían tampoco muy preocupados. Les leyeron sus cargos y ambos entendieron, o sea, se presentaron completamente normal y lo siento mucho, acabamos de recibir una noticia. Al parecer el dios del bosque, Metzaema, se ha despertado de su sueño supuestamente eterno. Tendré que llamar a unos abogados y ha comenzado a atacar la ciudad. Para más detalles vamos con nuestro corresponsal Johnny Melavo. Adelante, Johnny.
Cuando amigos y familia de los hermanos se enteraron de los cargos, nadie lo podía creer. Muchos de sus familiares los apoyaron, se sentaron hasta adelante en los juicios, incluyendo su abuela, la mamá de José, quien siempre creyó de que los hermanos eran inocentes. Se les indicó a los hermanos que estaban cargados con asesinar a sus padres por ganancia financiera y que ambos podrían enfrentar la pena de muerte, y ambos declararon que no eran culpables, comenzando así el juicio. Los abogados pasaron mucho tiempo debatiendo si las cintas del doctor eran viables en juicio. Era un debate que si estaba bien porque eran asesinos o si esto violaba la confidencialidad del doctor y paciente. Pero la Suprema Corte de California decidió que 2 de las 3 cintas se podían usar en el juicio, y una de las cintas que se podría usar tenía la confesión de Lyle. Determinaron que como el doctor había sido amenazado por Lyle, esto le quitaba su derecho de confidencialidad de doctor y paciente. Así que, llegando al juicio y sabiendo que las cintas podían ser usadas, ya no podían pretender que los hermanos no cometieron el crimen. Así que la defensa tendría que usar otra estrategia. En julio del 93 se anunció por primera vez, y esto es como un trigger warning, lo siento mucho, pero se anunció por primera vez de que Eric y Lyle habían matado a sus padres en defensa personal después de una serie de abusos físicos, emocionales y sexuales por parte de su padre, y mataron a su madre porque ella dejó que todo esto pasara. Cuando esto salió a la luz, la prensa se volvió loca. Había tantas opiniones encontradas, muchos les creían y otros los defendían. Y muchos también pensaban de que simplemente era una estrategia más y que eran solo entitled fucks, ¿verdad? Que simplemente lo hicieron por dinero. Y pues los juicios se llevaron por separado. Fueron 2 juicios diferentes con 2 equipos de defensa diferentes. 2 jurados, sin embargo, los juicios ocurrieron al mismo tiempo, y estos juicios estaban siendo cubiertos extensivamente por la prensa. Se convirtió casi en un drama de televisión y había mucha gente defendiéndolos y otros atacándolos. El amigo de Eric, el ya antes mencionado Craig, hablaba mucho con la prensa. Hacía todo tipo de entrevistas y hablaba del libreto Friends que escribió con Eric, donde el personaje principal mata a sus padres por dinero, así que parecía que había planeado el asesinato con esto ya inspirado. La prensa ponía a Lyle como el antagonista mayor, como era el hermano mayor dominante. Decían que él convenció a su hermano menor a que fuese con el plan. Y fue tan grande la sensación que hicieron el broadcast en vivo del juicio, volviéndolo en un espectáculo de televisión. Y honestamente parecía un circo. Docenas de jóvenes alineadas en las puertas como si estuvieran en un concierto de Justin Bieber. O sea, rough, mamá, rough. Y pues solo habían 10 asientos para la prensa y ellos eran los que sí podían entrar a ver absolutamente este caos ocurrir. Y bueno, hablaremos de esto después, pero ¿cuál es la obsesión con Estados Unidos o con algunas mujeres y los asesinos en serio, o los asesinos violentos en general? O sea, ¿les excita la fama que alguien más tiene y necesitan fama por proxy o qué putas? No lo entiendo, honestamente. Pero bueno, volviendo al tema. Cuando Eric y Lyle llegaron al juicio, ya no se veían como lo hicieron en la lectura de cargos. Se veían más pálidos, habían perdido peso y se veían depresivos. Al parecer la pasaron mal en la cárcel, otros prisioneros los odiaban y tuvieron que pagar por protección en la cárcel. Así que estaban esperando mucho que no los encontraran culpables. Y fue una gran batalla, la defensa tratando de probar que los chicos estaban en peligro y que tenían que matar a sus padres o iban a acabar muertos. La abogada de Eric, llamada Leslie Abramson, quien estaba muy en contra de la pena de muerte y tomaba muchos casos de defensa, era lo mejor que el dinero podía comprar en estos casos. Era conocida por ser fuerte y una directa, una fuerza reconocida en la corte. Y se dice que una de las estrategias que ella tenía, porque si ven los videos es bastante interesante al principio, cuando les hace la lectura de cargos, tiene sus trajes puestos, así inmaculados. Sin embargo, ya a la hora de los juicios, que fue mucho después,
se dice que la estrategia de ella fue vestirlos para que parecieran mucho más jóvenes, porque en lugar de trajes usaban suéteres de colores y para que se veían más inocentes y los viesen como unos chicos en lugar de hombres. Y pues uno de sus argumentos más grandes era de que mientras parecía que todo estaba bien en el exterior, la vida dentro de sus casas era horrible. Enfrentaban trauma dentro de su casa, había abuso sexual por parte de su padre y el abuso sexual que ellos clamaban recibir de su padre era bastante gráfico. Fue descrito en la corte de una manera bastante explícita y decían que José los abusaba mientras Kitty solo se quedaba ahí parada viéndolo pasar. Se explicó de que José era demasiado estricto y cruel, perfeccionista, cuya la imagen era todo, y el abogado argumentó que José sería el tipo que preferiría matar a sus hijos antes de dejar de que la verdad saliera a la luz. Explicó que Kitty también vivía en ese infierno, pero también era culpable de muchos problemas. Al parecer era una alcohólica, adicta a las drogas, tenía tendencias depresivas por las aventuras de que su esposo tenía, aventuras confirmadas de las que ella sabía que su esposo tenía con otras mujeres, y se decía que era un peligro para sí misma y tenía tendencias suicidas detrás de puertas cerradas en la mansión. Explicaron que Kitty culpó mucho a sus hijos de sus fallas, ¿verdad? De sus shortcomings, de las cosas que no pudo lograr. Decía que por ellos ella no tenía una carrera exitosa en radio y que incluso ella los amenazó con envenenarlos en algún punto. Incluso dijeron que Kitty también era como cierto tipo de partícipe en el abuso sexual porque dice que les daba examen, quote unquote, exámenes genitales a Eric cada año hasta que cumplió 15. Y que esto sea una llamada de despertar a todo el mundo. Si hay algún familiar que les hace este tipo de exámenes o les hace cosquillas y siempre va ahí tocando sus partes, bebé, ese tipo es un pedófilo, aléjense de ellos, ¿ok? Honestamente. Y si no pueden encontrar a sus padres, cuéntele a alguien más. Porque la violencia sexual sigue hasta que alguien dice que ya no. Pues entonces pasaron muchas cosas que ellos clamaron que les pasó. Según la historia, Eric en privado le dijo a Lyle lo que su padre le estuvo haciendo durante años y esto lo enfureció. Así que fue a confrontarlo y le dijo que que si no se detenía iba a hablar públicamente del asunto. Pero José supuestamente le respondió: es mi hijo y haré con él lo que quiera. Así que fue ahí que ellos sabían que tenían que hacer algo, que si no hacían nada, su padre los iba a matar para que nada saliera a la luz. Y pues cuando los hermanos dieron su testimonio en los juicios, al escuchar los detalles eran tan perturbadores, pero tan cruciales para la defensa. Incluso si uno les cree o no, los detalles eran terribles. O sea, hablan de su padre, de cómo los abusó, cómo usaba objetos para sodomizarlos. Obviamente estos daban todos estos detalles en el estrado y no podían contener el llanto. Lloraban de manera histérica por todo lo que habían pasado. Cuando alguien ve estas grabaciones en toda honestidad, uno no puede dejar de tener este pensamiento de, pero ¿qué pasa si están diciendo la verdad? O sea, las grabaciones de estas declaraciones en serio son perturbadoras. Yo cuando las veo en realidad no sé qué sentir. Lo que sí sé es que probablemente el público y la media no actuaría el día de hoy como actuó en ese entonces. Porque actuó horrible, gente. Actuó horrible. Hubieron muchos chistes y bromas cuando cuando estas declaraciones salieron a la luz. Incluso hay una parodia de sus declaraciones llorando en Saturday Night Live, lo cual es horrible porque están burlándose de un abuso. Y voy a decirlo, o sea, la gente está actuando así porque eran hombres, ¿ok?
Si hubiese sido mujeres jóvenes que estaban clamando que fueron abusadas, el público les hubiese creído en 3 segundos. Nadie estaría pensando que su padre no las abusó o que no las torturaban psicológicamente. Pero lastimosamente estamos en una sociedad en la cual al hombre no se le cree cuando está siendo víctima de un abuso, tanto físico, emocional o sexual. Y eso es un statement que voy a decir. Y pues es lo que resulta en este tipo de pendejadas, ¿verdad? O sea, de que hagan parodia en la media acerca de este tipo de cosas y era, en serio, es terrible. O sea, si alguien mira esa cosa de SNL después de ver las declaraciones de estos chicos, es como, mamá, tal vez no, ¿verdad? O sea, tal vez perdiste un poco el tacto. Es muy cringe, si soy honesto. O sea, tenían fuertes declaraciones y fuertes testigos al parecer. Incluso hubo un punto en el juicio en el que pusieron a la prima de los hermanos en el estrado, donde ella confirmó que una vez Lyle sí le confesó de que estaba siendo abusado. Sin embargo, una de las cosas extrañas que dijo en corte era de que a los hermanos les gustaba dormir mucho con su madre cuando su papá estaba fuera de la ciudad, lo cual generalmente no es raro si son pequeños, pero al parecer tenían peleas para ver quién dormía con ella en su cama hasta que tuvieron 15 años. ¿Era esto porque tenían miedo de estar solos por algún tipo de trauma emocional en esa casa? ¿O habían también otro nivel de abuso entrometido por parte de su madre? No lo sabremos. Pues volviendo al juicio, durante el juicio pasaron muchas cosas, entrevistas con la familia, entrevista con el amigo de Craig que pasó al estrado, hablando de cómo Eric le confesó los asesinatos, hablaron con el experto en computadoras que borró la data en la PC de la familia, y pues el juicio duró 4 meses y medio, hasta llegar al día final en enero del 94. Y el jurado incluso deliberó por todo un mes. El jurado estuvo extrañamente dividido por género. Al parecer a las mujeres del jurado querían una absolución de los cargos. Al parecer ellas estaban más simpatizadas con las declaraciones y el tipo de abuso, mientras que los hombres querían una condena. A ellos los convenció más la historia de que eran unos maleducados que simplemente querían dinero. Y pues no llegaron a una conclusión, así que se decidieron por un juicio nulo, lo cual nos lleva a que se hiciera otro juicio nuevo por los dos. Este segundo juicio fue diferente. Comenzó en octubre del 95 y solo fue un solo jurado. No se permitió a la prensa entrar debido a que había sido un circo la vez anterior. Y esta vez se decidió de que no se les dejaría hablar tanto del abuso sexual, lo cual es... no sé, es muy bobo para mí. O sea, era la mayor defensa y es lo que da como que mucho debate ahora, ¿verdad? Mucho debate online, de que no se les dejó hablar tanto del abuso sexual. Pero, o sea, si era el motivo, ¿por qué lo censuraron? ¿Por qué decidieron censurar tanto los ataques que ellos claman tener? O sea, si fueron reales, esto era su carta de ganar. Sin embargo, no pudieron hablar tanto de ella, ¿no? Para convencer al jurado. Y pues todos los demás argumentos eran lo mismo. Sin embargo, la defensa, debido a que habían perdido, pues, a falta de decirle otra cosa, la carta del abuso sexual, se fue en contra del Dr. Oziel. Trataron de desacreditarlo, diciendo de que estaba grabando con el objetivo de usarlo como chantaje, que él nunca iba a ir contra con la información con la policía y que iba a mantener en secreto todo para chantajearlos por dinero. Cuando el doctor de hecho testificó, duró 6 días. Y esto llevó a que 2 de sus amantes hicieran una queja por abuso. Sí, 2 de sus amantes, gente, 2 de sus amantes. O sea, no hay héroes en esta historia, ¿ok? No hay héroes en esta historia. Hiciera una queja por el abuso en contra de él y el Estado recomendó que se le revocara la licencia.
La defensa esperaba de que esto distrajera a los jurados lo suficiente para no sé, que no se ocuparan tanto de los hermanos. Y pues cuando Eric logró testificar, duró varias semanas. Habló básicamente de lo mismo, de cómo su padre era un monstruo, un posible asesino, etc. Y pues después del juicio en el que el jurado deliberó por 3 semanas, encontraron a Lyle y Eric culpables por 2 cuentas de asesinato en primer grado y conspiración de cometer un asesinato. Antes de ser condenados, decidieron que querían dar sus palabras al público, así que hicieron una entrevista con Barbara Walters, The Roar, la cual está todavía en YouTube, pueden verla. Y pues en la entrevista hablan de cómo no creen haber sido justamente tratados por la prensa, de cómo no mostraron en televisión todo lo que en realidad había pasado por completo en el juicio, y de que si hubiesen visto todo lo del juicio, la opinión del público hubiese sido diferente. Pues al final, como no tenían historia de violencia, Eric y Lyle no fueron sentenciados a muerte. Se rechazó la idea de que esto fue por defensa propia, así que no, tampoco les dieron absolución. También se rechazó la idea de que fuesen abusados, lo cual me parece loco para mí. O sea, siento que tuvieron que haber hecho una investigación más grande en eso. Así que fueron sentenciados por vida en prisión sin la posibilidad de fianza en julio de 1996. ¡Wow! Tanto tiempo por este juicio. Y pues este es uno de los veredictos más controversiales que todavía es debatido, porque la mayoría de las personas hoy en día están de parte de los hermanos Menéndez, ¿ok? Los vemos con otros ojos. Yo siento desde que el Me Too Movement, donde se reportaron varios asaltos sexuales por parte de la jerarquía de Hollywood, actrices, actores jóvenes, etc., hemos tenido más cultura de creerle a la víctima más y más en casos de abuso. Es algo tarde, sí, porque desde hace mucho tiempo las víctimas de abuso sexual han sido marginadas o dejadas por un lado sin nadie que les crea de que están diciendo la verdad. Ahora que la mayoría de gente está creyendo en las alegaciones de que salen a luz, mucha gente online está defendiendo a los hermanos. Hay muchos debates al respecto. Los hermanos, bueno, pues durante el tiempo que les dieron su sentencia, pusieron entonces un request de que los pusieran en la misma celda o al menos en la misma prisión, pero esto fue negado. Los separaron y los enviaron a diferentes prisiones en septiembre de 1996. Se dijeron adiós en el patio de la prisión y fue lo último que vieron el uno del otro por décadas, lo cual fue bastante duro para ellos porque eran muy cercanos. Los llevaron a prisiones de máxima seguridad. Eran considerados prisioneros de máxima seguridad, así que estaban separados de otros prisioneros y pasaron mucho tiempo solos. Trataron de apelar, pero fue denegado. En mayo del 98 trataron de que la Corte Suprema reevaluara el caso, pero fue denegado otra vez. También llenaron peticiones una y otra vez, hasta la última petición del 2005, que fue la última vez que fueron negados por completo. Y pues increíblemente, hoy en día, desde que los encerraron, los hermanos lograron casarse. Lyle se casó en el 96 con una mujer llamada Anna Erickson, pero se divorciaron porque Lyle estaba engañando a su esposa en prisión. Y no era con un hombre, sorpresivamente. Le escribía a otras mujeres, así que se divorciaron. Pero se casó de nuevo en el 2003 con una mujer llamada Rebecca. Mientras que Eric se casó en el 99 con una mujer con la cual se escribía durante 6 años antes de que se casaran. Entrevistaron a esta mujer en ABC News, de hecho, donde ella describía la relación como una relación de ensueño. Incluso publicó un libro acerca de la relación con Eric alrededor del 2005. Y pues
En el 2017, los hermanos hicieron una entrevista con People Magazine y dijeron que aunque estaban en prisiones diferentes, se mantuvieron bastante cercanos, mandándose cartas o mandándose mensajes entre sus esposas. Incluso jugaban ajedrez a través de sus esposas y a través de cartas que se enviaban. Y pues al final fueron capaces de verse en el 2018, cuando a Lai lo transfirieron a la misma prisión en la cual su hermano estaba. Y después de 22 años estaban reunidos. La gente que estaba ahí dicen que solo se abrazaron en silencio por varios minutos hasta que comenzaron a llorar y los dejaron tener un tiempo juntos. Al principio estaban en áreas diferentes de la cárcel, pero eventualmente los movieron a la misma unidad de la cárcel, así que ahora pues al menos están juntos todos los días, comen juntos, se ejercitan juntos. Muchos de sus familiares aún están de su lado, de hecho, y están felices de que al menos están juntos, ¿ok? Muchos de sus familiares van en récord diciendo de que ellos están seguros de que ellos no mataron a sus padres y de que de hecho sí pasaron abuso durante años y que su madre dejó que pasara. Y al menos hasta ahora eso es lo que nos trae a la conclusión de los hermanos Menéndez. Bueno, como les digo, ha sido la conclusión, al menos de cómo va la historia de los hermanos Menéndez. Hasta donde sé, no hay como que ninguna oficialización para que reabran el caso, para que revisen todo. Y pues el debate de internet. La pregunta aquí es, ¿qué creen ustedes? ¿Ellos sufrieron las agresiones sexuales? Si ustedes ven las grabaciones y ven el juicio, si empiezan a revisar todo lo que sucedió, ¿piensan de que fue por abuso o fue por codicia? Puede ser de que fue un poco de ambas, pero al final los únicos que realmente sabrán lo que pasó serán ellos. Pueden quedarse en su red de mentiras por siempre o pueden simplemente no ser escuchados. Y tomemos de lado tal vez de que ellos sí asesinaron a sus padres por codicia. Si hicieron esto, mi pregunta aquí es, tenemos unos debates en TikTok donde se habla del caso, donde hablan mucho de esto. O sea, no estoy hablando de las tear straps que hace la Mara, porque honestamente, otra vez, again, ¿cuál es la manía con la gente de ir a decir, este asesino era tan guapo que no sé qué, ay, sí, es que nosotros hubiéramos sido juntos, o de las chavas de que estaban ahí de, ay, yo lo hubiese podido arreglar? No, cariño, eso no hubiera pasado. O sea, creo que la gente tiene esta obsesión con los asesinos o con, no sé, con esta gente peligrosa, número uno, tal vez por la fama allegada que tienen, por la sensación que Estados Unidos le da a sus asesinos, o simplemente porque Netflix ahora cada asesino serial que tiene le ponen a un artista super sexy que está trending ahorita para hacer el papel del asesino, lo cual miren la foto de Ted Bundy y díganme de verdad de que querían de que este episodio le arrancara los pezones a chavas que acaban de cumplir 18 años, ¿verdad? Chavas súper jóvenes, le arrancara los pezones con los dientes. O sea, sweetie, mama, honey, baby, little girl. No. Pues el debate continúa. Aparte de estas cosas de las tear traps, está otra vez esto, lo que ya les mencioné, de lo hicieron, no lo hicieron, merecen que los escuchen, no merecen que los escuchen, que creen que los escucharé en el email. Pueden hablarme cuando quieran, pueden escribirme de sus casos paranormales, pero mientras tanto, esto será todo por el caso de los hermanos Menéndez. Y terminamos nuestro primer caso. Y antes de Carlos, ¿no? Quiero ir a su sección para descomprimirnos un poco, a la sección de Noticias del Pueblo. Así que los dejaré con Noticias del Pueblo y nos volveremos a ver para decir adiós.
Y es hora de Noticias del Pueblo, su sección favorita donde le indican por qué usted está tratando de salir de Latinoamérica. El día de hoy estoy solo yo, porque al parecer ninguno de mis amigos pudieron ser molestados de salir de sus ocupadas y entretenidas vidas para acompañarme en esta sección. Así que bueno, aquí vamos. Esta noticia viene directamente desde, vamos a ver, Coatzacoalcos en Ciudad de México. Y ocurrió en septiembre 27 de 2021. Y eso es lo que dice el headline. No duraron ni 3 días, roban girasoles sembrados en Coatza. Apenas pasaron 4 días de que el ayuntamiento de Coatzacoalcos diera a conocer la siembra de girasoles en 2 avenidas principales de la ciudad. Y algunas ya fueron cortadas por ciudadanos desconocidos. Dos sectores, oh my God, dos sectores, los maceteros frente a la Plaza Santa Cecilia y los del Hospital Comunitario Valentín Gómez Farías, lucen de color amarillo, luego de que florecían los girasoles, con lo que se busca dar una mejor imagen a la ciudad. Sin embargo, este lunes fueron cortadas varias flores desde su tallo en la avenida Zaragoza, lo cual ha causado indignación entre las autoridades y porteños. Pinches porteños. Se necesita quote, se necesita cultura y educación y que se aplique la ley de los infractores. Debe existir un ordenamiento de los ornatos. Así la ignorancia de la gente inútil y parásita, destruyendo lo que los demás con esfuerzo hacen. Pero luego quien los ve en las redes sociales quejándose del gobierno y que la ciudad está fea. Esta es una iniciativa ciudadana y aún así no se respeta. Son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales tras darse a conocer esta situación. La semana pasada, el director de Ornatos, José Mario López Montúfar, asegura que fue una verdadera sorpresa ver crecer estas bellas flores en los mencionados lugares. Su nacimiento y crecimiento se debe a las lluvias que han caído en la ciudad, que ha favorecido estas áreas y llenan de color los girasoles. Y de último solo indica, la dependencia no ha informado si tomará acciones al respecto, aunque se exhorta a la población no arrancar ni cortar las flores como ya ocurrió. Ok, ¿cuál es el...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hacen esto? Estoy viendo la foto de las flores y sí, son las flores que están justo en medio de la calle, pero se ven bonitas, no están haciendo daño a nadie. Y en serio, necesidad o no sé qué sea, pero ¿por qué se roban las flores? Espero que, al menos espero de que haya sido para venderlas, para tratar de seguir adelante, para tratar de pagarle a su coyote para salir de la mierda, pero y no para como dárselo de regalo a alguna güera pisada del tercero básico o algo así. Eso espero. No entiendo por qué hacen ese tipo de cosas. Digamos, solo están ahí para adornar y no sé, que no se vea tan culera la calle, digo yo. Se ven muy bonitas, lastimosamente. Al menos no son palmeras brillantes que hace olvidar que todo un pueblo está en ruinas. Pero no hablamos al respecto de mi hogar natal en este podcast, al menos no. Pero sí, o sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Es aceptable que alguien llegue y se robe las cosas para tratar de seguir adelante? Obviamente no, pero quisiera saber su opinión, porque siempre hay opiniones conflictivas en el internet. O la gente debería dejar las mierdas donde están, porque es solo decencia humana. No sé, avísenme por favor en los comentarios. Y pues otra vez, estoy seguro que eso no hubiese pasado en Miami. No, en Miami solo te disparan en You Get Rape. Pero bueno, esta ha sido, al menos por hoy, su sección de noticias en el pueblo, con su anfitrión, Ronnie de nuevo. Y eso sería el final del episodio 2 de Glitches en la Realidad. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que se me puedan unir en el siguiente capítulo, donde posiblemente hablaremos de cosas en el bosque o de alienígenas. No sé, lo decidiré más tarde. Si alguien tiene algo que escribirnos, pueden unírsenos en nuestros sociales, pues pueden escribirnos cualquier evento paranormal, cualquier historia inventada. Yo no estoy aquí para juzgar, estoy aquí para leerlos y crear contenido. Así que pueden escribirme a glitchesenlarealidad
gmail.com. Pueden encontrarme en Instagram como glitchespot o en Reddit como reddit.com/glitchespot. ¿Ok? Entonces espero que se la hayan pasado muy bien y espero verlos a todos en la siguiente. Muchas gracias por escuchar Glitches en la Realidad. El descanso se llama Don Guano de Joseph Jacobs. Pueden encontrarlo en Facebook como facebook.com/pages/djskip, en SoundCloud como soundcloud.com Joe Jacobs, o en Facebook otra vez como facebook.com/Joseph Jacob. Muchas gracias a todos y que pasen una feliz noche.